Seguimos con Soluciones. República Bolivariana de Venezuela. Artículo 83. La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República. La salud es un derecho fundamental, obligación del Estado, dice este artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y es que justamente basándonos en esto vamos a conversar el día de hoy sobre cómo se encuentra el sistema de salud público en nuestro país. Para ello nos acompaña la doctora Maritza Durán, médico internista, presidenta de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, y también el doctor Julio Castro, médico internista, infectólogo. Bienvenidos ambos. Gracias por haber atendido nuestra invitación el día de hoy. Feliz año, además. Feliz año. Iniciamos justamente el programa pues deseándole a todo el pueblo venezolano que pues tratemos de arrancar este 2018 con optimismo. Y es justamente la manera como la que queremos iniciar o conversar, tratar este tema tan delicado, que es cómo está el sistema de salud público en nuestro país. Justamente revisando un poco cómo fue el 2017, uno dice, wow, si así fue el 2017, ¿qué pasará ahora en el 2018? Yo quiero iniciar preguntándoles a ustedes, ¿cómo está o cómo estuvo en el 2017 el sistema de salud público venezolano? Nombrábamos algunas características: falta de insumos, problemas de infraestructura, además de inseguridad. Pero ustedes que están allí, en los hospitales, ¿cómo está? Fíjate, Lene, los sistemas de salud se miden con unos parámetros específicos que son iguales en el mundo entero, no importa que estés en Bolivia, en Ciudad China, del Cabo, en Sudáfrica, todos se miden de la misma manera. Hay unos indicadores de salud internacionales que son genéricos, digamos, todos los países lo utilizan, y hay unos enfocados en las metas del milenio. ¿Por qué? Porque, bueno, de los 40 indicadores, quizás 12 o 15 son los más importantes. Si miramos esos indicadores en Venezuela, mortalidad materna, mortalidad infantil, desnutrición en menores de 5 años, personas que tienen malaria, enfermedades prevenibles por vacuna, no hay un indicador, no hay un simple indicador en el que Venezuela haya mejorado en los últimos 10 años. Obviamente 2017 fue el peor, pero yo creo que fue el peor porque fue el último. No necesariamente va a ser el último peor, y además de eso, esto es una tendencia negativa que viene acentuándose en el tiempo. Si tú ves los datos de mortalidad materna, al final yo le digo a los alumnos, si tenemos que coger un solo indicador, mi sugerencia es, vamos a ver mortalidad materna. Mortalidad materna viene empeorando en Venezuela en los últimos 8 años a una tasa promedio de 26% peor por año. O sea, cada año es 26% que el año anterior. Y entre el año 2014 y 2015 empeoró 65% en un solo año, según los datos del propio Ministerio de Salud. Esto son muy malas noticias para el país porque mortalidad materna engloba salud materno-fetal, que es salud preventiva, más situación hospitalaria, antibióticos, insumos, medicamentos, material médico quirúrgico, disponibilidad de médicos en hospital, porque la atención de un parto tiene un poco de esas cosas. Entonces, creo que es un marco referencial relacionado con los indicadores que nos dice cómo está salud en el país. Pero el televidente que nos está viendo lo vive desde otra perspectiva. Cuando va a la farmacia y busca un medicamento para la diabetes, por una infección en la piel. Exacto, digamos que es lo que nos toca más de cerca, ¿no? Esa es otra sensibilidad diferente. Y la gente va a poner por un Twitter durante el programa un poco cuál es la situación. Ahí los números no importan, no se consigue nada.
Es la moraleja del cuento. Ante esto, enfocándonos en este momento que el doctor hablaba de mortalidad materno-infantil, doctora, ¿cuáles podríamos identificar como esas causas y por qué esos indicadores, pues Venezuela se encuentra en uno de los peores evaluados? Bueno, es que lamentablemente, si tú te pones a ver cómo está, por ejemplo, cosas como la nutrición en el venezolano. El venezolano ha venido padeciendo en los últimos años y particularmente desde finales de 2017 un deterioro cada vez mayor del acceso a una nutrición adecuada. Y eso lo demuestra también las cifras elevadas de mortalidad infantil en relación a desnutrición y la grave presencia de desnutrición en estos grupos que son más vulnerables. Y en particular, por ejemplo, en mi caso, que veo más bien adultos, nuestros adultos mayores, por ejemplo, y los adultos en general han presentado pérdidas de peso de 8 o 10 kilos en pocos meses, que tú te pones a ver en cualquier otro momento te alarmaría y empezarías a buscar otras enfermedades, y lo que ves es que simplemente la gente está comiendo menos. Y esto trae consigo un deterioro importante en la salud del individuo. Y además vemos como, por ejemplo, como Julio bien lo señalaba, el acceso a los medicamentos, particularmente nosotros que vemos pacientes con enfermedades crónicas, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos. Nosotros en las jornadas de residentes que presentaron sus trabajos de grado, de residentes de medicina interna, hubo un trabajo que fue bien interesante. Ya hablaba sobre el acceso a medicamentos en pacientes con enfermedades crónicas. Uno de los puntos que tocaba era, por ejemplo, cuántas farmacias tenía que recorrer un paciente antes de conseguir un medicamento. Y el 65% de los pacientes tenía que recorrer al menos 5 farmacias para poder conseguir un medicamento. Y no estamos hablando de medicamentos que sean particularmente complejos o innovadores, no. Son medicamentos básicos, como por ejemplo la metformina para tratar a un paciente diabético, claro, o por ejemplo, o insulina. En este momento no tenemos insulina en el país. ¿En ninguna presentación en este momento? Es variable. O sea, cuando tú hablas, por ejemplo, con las personas, como médico internista, yo represento al presidente de la sociedad, represento a los internistas de todo el país. Y tú, antes de venir al programa, me tomé la molestia de llamar a los diferentes internistas cómo estamos en las diferentes zonas. Entonces, la respuesta siempre es variable. Hay semanas donde tenemos un solo antibiótico. Por ejemplo, en estos días había un antibiótico en un hospital de Caracas, que es un antibiótico cloranfenicol, que no se usaba desde hace muchísimo tiempo por la toxicidad y por los problemas que tiene. Y era el único medicamento con el que contaba. Y allí me quiero detener, doctora. ¿Por qué aparecen en este momento este tipo de antibióticos que ya no se usaba porque pues llegaron otros que mejorados, mejor calidad, y esos ya no se encuentran, esos de mejor calidad, y reaparecen estos que los médicos pues ya desestimaban los efectos? ¿Qué pasa allí? ¿Por qué se da eso? Yo pienso que es un problema a la hora de decidir qué es lo que se compra. Y eso es bien importante. Tú tienes que, para saber qué es lo que vas a comprar, tú tienes que tener claro cuáles son las patologías que tienes. Y eso está muy claro. Hay una lista de medicamentos esenciales y las personas que dirigen los hospitales deben estar claros que, por ejemplo, cuál es la lista de antibióticos básicos que debería haber en un centro para poder cubrir las necesidades del mismo. Y no, por ejemplo, gastar dinero en un medicamento que no es el adecuado y que lo que va a ocasionar, que no vas a cubrir, y lo que va a ocasionar es que muchos pacientes simplemente se mueran incluso en nuestros centros hospitalarios. La gran mayoría de los familiares tiene que comprar los insumos, los medicamentos que la gente necesita, porque no lo hay. Y eso, la lista es inmensa y abarca cualquier área de la medicina. Hablaba, doctor Julio, que en los últimos 10 años, pues todos estos indicadores de la salud mundiales en Venezuela, pues lamentablemente ha salido mal evaluado. Hace unos 10 años, ¿cuándo se ha comenzado a intensificar esta situación? Yo diría que de 2014 hasta acá, en particular el tema de medicamentos se ha hecho más profundo. Pasamos de un patrón, la conclusión que te queda, no les importa, es una opción, no tienen dinero para comprarlo, o alguien demasiado con mala previsión no estimó qué es lo que necesitabas comprar para el año siguiente, porque eso es un universo bastante estable. Lo mismo que los hipertensos y los diabéticos. O sea, ya la Sociedad de Medicina Interna hizo un estudio reciente. ¿Sabes cuántos diabéticos hay? ¿Cuántos hipertensos hay? Mira, la fórmula no es tan complicada. Entonces,
una de las cosas que nos pregunta es cuál es el nivel de decisión detrás de comprar o no comprar y qué comprar, que tiene que ver con la pregunta específica que tú haces de los antibióticos. Muchas veces, estamos claros que tenemos poco dinero, es un hecho real. En ese escenario de poco dinero, las decisiones tienen que ser mucho más pensadas. Y ahí las sociedades científicas, infectología, medicina interna, terapia intensiva, pediatría, obstetricia, tienen mucho que decir, porque en vez de comprar clonfenicol, probablemente te sale más barato comprar 2 otros antibióticos de buena calidad, ya conocidos, que cuestan menos y atienden más gente. ¿Desde cuándo las asociaciones de, por ejemplo, en su caso que representa a los internistas de nuestro país y pues en el caso suyo de infectología, desde hace cuánto tiempo no son llamados a conversar para diagnosticar la enfermedad